¿Alguna vez has visto a un pastor? ¿Qué has visto en ellos? La mayoría han dejado todo para dedicarse al servicio de Dios. Ellos se dedican a predicar, enseñar, visitan enfermos, aconsejan gente, entre muchas otras tareas. Pero en realidad, ¿tú conoces el corazón del pastor? ¿Qué siente? ¿Qué sufre? Hagamos un viaje al corazón del pastor. Muchas veces dejan su propia casa por ayudar a los demás. Son traicionados a veces por los más cercanos. Lloran en silencio por la carga y el dolor de la iglesia. Muchas veces hacer la obra sin recursos, sin ayuda. Y muchos de ellos se enferman física y emocionalmente por la tarea pastoral. Así que amemos a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas. Y hagamos el trabajo de ellos más fácil, orando por ellos y apoyándolos en todo. Buenos días, bienvenido este domingo. Ponte cómodo en tu casa y alabemos al Señor. Hoy tu casa y mi casa se han convertido en la casa de Dios, porque desde allí estamos adorando a nuestro Dios. Entonces vamos a cantar esta canción, La Casa de Dios. Prefiero
exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Solo tú mereces alabanza, Señor, en todo el universo. Solo tú eres digno de esa alabanza y por eso levantamos tu nombre hoy, Señor. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Tú vas con nosotros, Señor, y peleas la batalla por nosotros y nos das la victoria, Señor, porque tú eres un Dios de victoria, porque contra ti no hay nadie, Señor. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Yo sé, y yo sé quien va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Muy buenos días. Damos gracias a Dios por esta oportunidad
de seguir recibiendo su palabra. Y en este domingo nos vamos a basar en el libro de Ageo capítulo 1. En este libro de Ageo, donde dice exhortación a edificar el templo, en este día y en esta mañana vamos a predicar. Oramos. Dios, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, en cada hogar, en cada familia, por cuidarnos y librarnos de todo contagio. Muchas gracias. Que tu palabra en este día corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual tú la envías a cada uno de nosotros. Nos sujetamos a lo que tu palabra enseña y prepara nuestros corazones totalmente sensibles a tu palabra para que podamos guardarla. Gracias, Señor, porque tú nos continúas amando cada día. Y gracias por tus misericordias. Te adoramos y te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, iglesia, en el primer capítulo de Ageo, como ya hemos dicho, habla de exhortación a edificar el templo. Y dice el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Repito este versículo. Versículo 4 dice: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Interesante pregunta en esta porción bíblica. Aquí miramos a dos hombres importantes. El uno es Zorobabel, era gobernador de Judá, y el otro es Josué, hijo de Josadat, sacerdote. Y llega palabra a ellos por medio del profeta Ageo. Entonces, la invitación
en este mensaje es a los Zorobabeles y Josués de hoy, a quienes Dios nos dice, ustedes dicen, aún no ha llegado el tiempo, aún no ha llegado el tiempo. Y podemos entender de que estaban totalmente despreocupados por el cuidado de la casa de Jehová. Para ellos no había llegado el tiempo para reedificar la casa de Jehová. Mientras que ellos vivían en casas, como dice la palabra, artesonadas o adornadas. Y Jehová Dios dice, y mi casa está desierta, está abandonada. Y hace un llamado a meditar. Le dice al pueblo, meditad bien sobre vuestros caminos. Dicho de otra forma, mediten bien en lo que están haciendo. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? El versículo 5 de esta porción de Ageo dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, y hay el llamado a meditar bien sobre nuestros caminos, y luego dice, versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Podemos ver el significado de esta palabra, porque muchos de nosotros recibimos nuestro jornal y ese jornal desaparece en muy corto tiempo, quedando aún pendientes cuentas o facturas por pagar. Y entonces viene esa figura de que es como echar en un saco roto. Tenemos la idea de que echamos, pero en el momento de buscar no aparece nada, porque su fondo está roto, todo desaparece. Entonces, el llamado es ese. Y viene el consejo del Señor en el versículo 8. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces el consejo que nos da el Señor es de subir al monte. Hay que llevar madera, porque Él dice, traigan madera. Y una vez llevada esa madera, hay que reedificar.
Cuando leemos suban al monte, es para darnos la idea que para poder subir a un monte, por muy bajo que esté, se requiere de una doble fuerza para poder llegar a ese lugar semialto o alto. Requiere un esfuerzo más que caminar en tierra plana. Se requiere de un sacrificio, de un esfuerzo para llegar a ese monte. Y mucho más cuando al subir a ese monte hay que llevar madera. En esos tiempos la madera popular, apetecible, era el cedro. Y cargar con este tipo de maderas totalmente fuertes, se tornan pesada la carga. Y eso demanda un esfuerzo más, un esfuerzo físico más. Y una vez se logra ese segundo objetivo, hay que reedificar, empezar a hacer el templo nuevamente. Y si se habla de reedificar es porque en algún momento fue destruido, y si no totalmente, partes de él. Entonces hay que reedificar. Y una vez se logra esto, la palabra de Dios dice que ese esfuerzo no va a quedar en vano, porque dice la palabra de Dios: pondré mi voluntad en esa casa. Pondré mi voluntad en esa casa. Versículo 8. Y seré glorificado. Así dice Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor. Pregunta: es para nosotros tiempo, y una vez más dice para vosotros, para nosotros, de habitar en nuestras casas totalmente adornadas y la casa de Dios está desierta? Todos los miembros de ese pueblo que habían dicho que aquel no era el momento, no es el momento para reedificar la casa del Señor. Entonces, desechada esta idea, empiezan a construir sus propias casas. O sea, que para sus propias necesidades de vivienda, sí era el momento de construir. Y además, el Señor destacó que sus casas eran hermosamente decoradas, adornadas, y que ofrecían un aspecto totalmente lujoso. Así que durante 15 años, mientras estaban edificando sus cómodas y bien construidas casas, la casa del Señor había permanecido en ruinas. El contraste era demasiado evidente, pero a aquel pueblo debió parecerle la cosa más natural. Lo que aquí nos resulta sorprendente leer acerca de aquella paradójica situación es algo bastante generalizado en la actualidad.
Hay personas que se comprometen a realizar diversas tareas o apoyar diversos esfuerzos de desarrollo de la obra cristiana. Pero apenas comienza a aparecer dificultades, rápidamente se plantean dudas sobre la viabilidad de un proyecto o simplemente deciden que aquello a lo cual se habían comprometido no constituía la voluntad del Señor, no era ni es la voluntad del Señor seguir con ese trabajo. Por otra parte, y teniendo en cuenta que la precariedad del entorno y la escasez de medios adecuados en la zona en que se encontraban, nos preguntamos cómo en los tiempos del profeta Ageo los israelitas pudieron construir casas tan lujosamente decoradas. Seguramente se enfrentaron con grandes dificultades de suministro de materiales y de mano de obra, pero quedó claro que no estaban dispuestos a hacer frente a los mismos problemas para edificar la casa del Señor. Por ello, y como dijimos anteriormente, la excusa que manifestaron fue que tal empresa en aquel momento no formaba parte de la voluntad del Señor. Esto me hace recordar en el bien intencionado día sin IVA. A comienzos de la pandemia declarada, se venía escuchando el clamor por la escasez de recursos económicos para subsistir, falta de alimentos, carencia de salarios. Pero en ese famoso día sin IVA, la gente se desbordó desenfrenadamente a comprar electrodomésticos lujosos y de última tecnología, y en algunos centros la policía tuvo que cerrar e impedir la atención al público por el desorden que generó la afluencia masiva de personas que pretendían ocupar los primeros turnos para aprovechar las ofertas. No había dinero para comida, para los alimentos y otras necesidades básicas en el hogar y en la familia. Pero había dinero de sobra para comprar todo tipo de electrodomésticos sumamente costosos. Así pasó. Y a modo de ejemplo, en aquellos tiempos que no había recursos para la reconstrucción del templo, pero para los gastos personales había de sobra. Aún, o man que fuera, este término muy castizo, popular, como hablábamos los pueblerinos o llamados corronchos, para darse el lujo de adornos suntuosos en casas personales. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en nuestras casas artesonadas, y esta casa de Jehová del Señor, está desierta. ¿Cuántos miembros de nuestras iglesias saben cómo se cumple con los gastos administrativos de sus templos?
¿Cuántos miembros de nuestras iglesias saben cómo se cumple con los gastos administrativos de sus templos? La agonía cada mes para rogar que los recursos rindan o se multipliquen para cubrir gastos necesarios, no artesonados, suntuosos o caprichosos. No es la voluntad de Dios, dirán algunos. Estamos en pandemia y se nos ha ordenado a permanecer en casa. Pero el Señor nos dice y nos recuerda cuando ese pueblo decía: no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Pero si es el tiempo para nosotros de habitar en nuestras casas artesonadas, mientras que la casa del Señor está en ruinas. En aquellos tiempos, esa posición egoísta causó ciertas consecuencias. El versículo 6 de Ageo 1 dice, versículo 6 dice: sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Luego el versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a sus propias casas. Por esa razón, dice la palabra, que se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Dice la palabra: y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Luego dice el versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y temió el pueblo delante de Jehová. Por lo que escuchamos en las noticias diariamente a cualquier hora, pareciera que nuestro pueblo o en nuestro pueblo no hay temor de Dios. Cada día nos desempeñamos desordenadamente,
desobedientemente. Y las cosas se complican cada vez más. Y seguimos leyendo la palabra. Dice el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová. Ojo con eso. Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, no por su mandato o por lo que él quería decir al pueblo. Lo que habló Ageo era porque Dios le había puesto en su boca, en su corazón, para decir al pueblo en ese momento difícil. No era la voz de un hombre, sino la voz de Dios a través de aquel hombre llamado Ageo. Y dice la palabra de Dios sigue hablando a nosotros. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Interesante. Retomo ese versículo 13 porque aquí hay cosas maravillosas y muy interesantes y de mucha enseñanza para nosotros. Mire que en el versículo 13 dice, termina diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. En este tiempo de pandemia no estamos solos. Dios está con nosotros. Y luego el versículo 14 reafirma algo que venimos leyendo. Se hace repetitivo y es allí donde debemos de centrar también nuestra atención. Porque habla de dos personas, de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y habla también de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdotes. No eran personas del común. Eran personas que desempeñaban un alto cargo en esas dos esferas. Y eso es interesante, personajes que ejercían cargos importantes en representación de un pueblo ansioso de escuchar palabra y de recibir protección. Y dice algo muy importante. Dice que el espíritu de estas dos personas y el espíritu del pueblo fue despertado para que se apersonara, se dieran cuenta de lo que venían haciendo y que no era agradable ante los ojos de Dios. Hermanos, iglesia amada, hoy día se necesita también que pastores, líderes y pueblo en general, ese llamado pueblo de Dios, despertemos
nuestro espíritu sea despierto, se despierte para poder atender, obedecer y hacer como Dios quiere que se haga, en beneficio, en reedificación, en reaperturar su casa. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Ese primer llamado cuando subieron al monte, cuando llevaron madera y cuando reedificaron la casa de Jehová. Y en muestra de satisfacción de lo que se había hecho, Jehová puso en ella, en esa casa, su voluntad y fue glorificado en esa casa. No olvidemos que la negligencia para la casa del Señor y para las cosas del Señor trae consecuencias. Repito eso. No olvidemos que la negligencia para la casa del Señor, para hacer lo que nos corresponde hacer en la casa del Señor, y para las cosas del Señor, para el trabajo del Señor, cuando nosotros nos olvidamos de estas cosas, viene consecuencia sobre nuestro ministerio, nuestras vidas. En este tiempo vemos el ejemplo, las consecuencias en las malas cosechas, en la escasez de comida, en la escasez de vestimentas. Y es por ello que necesitamos que ocurra algo espectacular. Necesitamos que, como en el ayer, Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre, despierte el espíritu de los Zorobabeles y Josué modernos, o sea, nosotros, y el espíritu del resto del pueblo cristiano, para comenzar a restituir lo que se comió el saltón. Podemos decirlo así. Y lo digo así porque en Joel 1:4 la palabra dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es curioso lo que nos revela este solo versículo, el cual nos muestra la evolución de la langosta. Lo que quedó la oruga, de la oruga comió el saltón. La oruga es la fase larvaria de la langosta. Esta se alimenta de los bordes de las hojas de casi cualquier planta, que es una de las partes más blandas de la hoja. Luego sigue creciendo hasta convertirse en saltón, el cual ya se alimenta con la hoja directamente. Luego sigue hasta convertirse en un insecto adulto, o sea, el revoltón, y entonces es el que causa más daño, porque dice la palabra: lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Ya el revoltón se encarga de comerse totalmente lo que queda de la hoja, por lo que, de tratarse de una planta pequeña, solo nos quedaría el tallo. Y aquí viene lo más impactante:
la etapa donde el revoltón llega a la madurez y se convierte en la langosta, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ya la langosta con sus poderosos dientes puede hasta devorar el tallo de la planta hasta quedar esta totalmente muerta en sí misma. Hasta ahora, quizás muchos ya entendieron, otros quizás no, pero vayamos al punto. La planta es como nuestro corazón. La langosta es el pecado. Cuidemos nuestro corazón porque el pecado es muy sutil, casi imperceptible, y sin darnos cuenta, la oruga puede ya estar rondando nuestro corazón. ¿Y qué pasará si no fumigamos nuestro corazón con el poder de Dios? Seguirá creciendo hasta llegar el momento de matarnos espiritualmente, y eso lo puede hacer solo una langosta. Imaginémonos ahora un enjambre de ellas. Ya para finalizar, hacemos estas preguntas. ¿Cuál es tu langosta? ¿La fama? ¿La gloria? ¿El egoísmo? ¿La tacañez? ¿En qué etapa estamos? ¿Es aún la etapa de la oruga? ¿Se puede sanar fácil? Si es la etapa de la oruga, se puede sanar fácil. ¿Es ya un saltón? Ahí debemos de tener cuidado. ¿Es ya un revoltón? Se puede, por la misericordia de Dios, ser bien librados. Y si es la etapa de la langosta, Dios mío, solo Él lo sabe y solo tú puedes remediar esa situación. Nunca olvidemos que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que conforme a la palabra, ese cuerpo está en peligro, está al borde de la ruina y hay que reedificarlo en forma urgente. Así que subamos al monte, llevemos madera de buena y alta calidad y reedifiquemos la casa de Dios para que por la misericordia del Señor ponga en ella su voluntad y sea glorificado. Él lo quiere así porque Él lo ha dicho y nosotros solamente debemos obedecer. Oramos, Padre. Muchas gracias por tu palabra, por esta voz de aliento, de esperanza, de confianza que tenemos en ti. Te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos descuidado en tu casa, en tu templo. Y asimismo, cuando tu palabra nos habla de que nuestro cuerpo es templo de tu Santo Espíritu, es para preocuparnos también por el descuido y el mal uso que hemos hecho de nuestro cuerpo, el cual, conforme a tu palabra, dice que es templo de Dios. Señor, te pedimos perdón por haber abusado de nuestro cuerpo, por darle el uso indebido, por querer satisfacerlo a la moda, por causar daño a ese cuerpo
que conforme a tu palabra es santo y debe ser santo. Señor, ayúdanos para entender cada día lo que tú quieres que hagamos. Padre, bendice a cada familia y que allí en sus hogares tu presencia y permanencia sea siempre, librándonos de todo contagio y de todo mal. Te lo pedimos, oh Dios, dándote gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Te gustó esta palabra? Te invito a hacer esta oración. Señor y Dios y Padre Celestial, en este momento confieso todos mis pecados y confieso que recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Te ruego, oh Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Estas cosas te las ruego, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y recibiste al Señor o te reconciliaste con Él, escríbenos. Queremos saber de ti. Este es un nuevo tiempo. La iglesia no se detiene. Ahora estamos más cerca de ti para que junto con tu familia exaltemos el nombre de Dios. Bienvenido a Pay Ver en Casa.